Bueno. Ahí estamos. Bueno, gente, buenas tardes. Disculpen la demora. Examen finales para los que no estaban antes. Bueno, hoy empezamos unidad nueva. Yo les subí al aula virtual el proceso de derivación completo del ejercicio en otra PPT que tiene solo el caso práctico de almacenamiento y distribución de productos lácteos, todo completito, digamos, en esa PPT, como para que lo tengan de ayuda y de referencia. Así es que cualquier duda con ese tema, me consulta, ¿sí? De cualquier manera, lo que es la técnica de casos de uso y la técnica de escritura de requerimientos, la vamos a ver un poco más adelante bien en detalle. A mí en realidad lo que me interesaba del tema de derivación es que ustedes pudieran comprender, digamos, que todo el propósito del modelado de procesos de negocio en esta cátedra está apuntado, digamos, a poder derivar los requerimientos funcionales, por lo menos los requerimientos funcionales esenciales, digamos, del sistema de información. Entonces, que para eso, en el contexto de esta cátedra, trabajamos con la técnica de modelado de procesos de negocio. Bien. Como les decía, hoy empezamos con la unidad número 2 del programa de la materia, que tiene un nombre larguísimo, pero que en definitiva intenta presentarles a ustedes la problemática de hacer sistemas de información. Y que los sistemas de información se construyen, se crean, y para crearlos uno usa técnicas, herramientas, procesos, metodologías. Entonces, un poco desarrollar una introducción a eso. Es una unidad que no tiene práctico asociado, es una unidad solo teórica, y de verdad es que hace unos años que he decidido abordar todos esos conceptos teóricos que son muy importantes, y algunos de ellos son un poco abstractos, en el sentido de que los van a poder comprender mejor cuando tengan una madurez mayor sobre los temas que la materia aborda. Entonces es como que lo divido en dos momentos a la unidad 2. Empiezo ahora con algunas cosas de la unidad 2, y después a fin de año, cuando ustedes ya han transcurrido por la materia y ya hemos visto varias cosas juntos, que tienen la madurez para comprender mejor algunas otras cosas, volvemos sobre la unidad número 2 y terminamos de ver lo que nos quedó pendiente. Así que ese es un poco el planteo, digamos, con respecto a esta unidad, que tiene conceptos teóricos que de verdad son muy importantes para el desarrollo de ustedes como profesionales en esto. Entonces es importante que vayamos compartiendo, digamos, definiciones, y nos vayamos haciendo la idea de definiciones concretas para cada una de estas preguntas o de estas consideraciones que están viendo acá, que de alguna manera representan el contenido de la unidad 2 del programa de la materia, que en vez de presentarlo textual como está en el programa, se los he presentado en términos de preguntas, ¿sí? Entonces vamos a ir abordando cada una de estas cosas y respondiendo a cada una de estas preguntas a lo largo de esta clase y seguramente la clase del lunes de la semana que viene. Así que bueno, vamos a empezar por lo básico. Somos ingenieros en sistemas de información, pero nosotros trabajamos como herramienta fundamental con software. Así que es bueno que tengamos una definición de qué entendemos por software, que parece una cosa obvia, ¿sí? O trivial, o como cómo no vamos a saber lo que es software, pero en general, cuando uno habla de la palabra software,
y en vez de suponerlo, se los voy a preguntar, ¿alguien se anima a decirme qué entiende por software? ¿O qué es software para cada uno de ustedes? ¿Qué es el software? Si le tienen que explicar a su abuela o a su mamá o a su tía, ¿qué es el software? ¿Qué le dicen? ¿Nadie se anima? ¿No han tenido que explicarle a alguien qué hacen ustedes o qué están estudiando? ¿Qué contestan cuando les preguntan qué estudian? Nunca les entienden, sí, es verdad. Nunca les entienden, no es fácil, ¿ah? Toma el software como una abstracción de ciertas funcionalidades que pueden ejecutarse a través de programas. Ajá. Lo intangible de la computadora, es decir, el sistema. Así le digo a mi abuela. ¿Y te entiende eso, Roberto? Si le decís así. Es como la parte lógica intangible de un sistema. Ajá. Claro, sí, seguro. El tele, el lavarropa, el equipo de música y cualquier otra variante. Sí, sí, sí. Les puedo asegurar que a mí me pasaba lo mismo. Yo le digo que el software es como Facebook. Ah, bueno. Con ejemplos le explicás, Pablo, vos. El software es como Facebook. Está interesante, me encanta. Yo disfruto mucho estas cosas porque de verdad que a mí me ha pasado mucho. De hecho, con mi hija, cuando era chiquita, mi hija venía y me decía, mamá, ¿vos qué haces? Porque me preguntan en la escuela y no sé qué contestar. Entonces yo le decía, vos decirle que doy clase en la facu, porque de todo lo que hago es lo más fácil de explicar. Entonces, viste, como decir, da clase en la facultad, ya eso lo entiende cualquiera, digamos. Entonces, la otra parte de mi trabajo es más difícil todavía, porque yo no trabajo como ingeniera de productos, sino que trabajo como ingeniera de procesos, con lo cual es más abstracto todavía. Si el software es abstracto, los procesos que se usan para hacer software son más abstractos todavía, así que imagínense ustedes. O decirle trabajo en calidad de software. Bueno, listo, cerremos todo y vámonos porque no hay forma de explicar. Estudio cosas de la compu, claro. Exacto. Bueno, más allá de lo que uno le diga a sus seres queridos que hace, la cuestión es que es importante que nosotros entendamos qué es el software. Y la verdad es que la mayoría de las veces uno asocia casi de forma automática software con código. ¿verdad? Como diciendo, software es el código que uno instala en una computadora para lograr que la computadora haga las cosas que yo quiero hacer. Cosa que ya la palabra computadora inclusive se ha quedado corta, porque ahora es que yo instalo en un dispositivo, que puede ser una computadora, pero también puede ser un celular, o puede ser una tablet, o puede ser cualquier otro elemento, digamos, ¿no? Ya no está acotado a una computadora. Software hay en todos lados, hay software en la heladera, hay software en el auto, hay software en el lavarropa. Entonces, de repente, uno usa esas instrucciones de código para hacer que ese dispositivo de hardware funcione como yo quiero que funcione. En términos generales, la mayoría de las veces uno asocia software a código solamente. Y la cuestión es que es muy importante, y por eso yo cambio un poquito esa definición, porque me parece un poco acotada. Me parece que esa definición está dejando afuera una parte de la película que es importante, y es toda la parte anterior en la cual nosotros trabajamos para entender qué código es el que tenemos que escribir. Entonces, la verdad es que me gusta hablar de software y definirlo como conocimiento. El software es
conocimiento empaquetado. Conocimiento que a lo largo del proceso de desarrollo tiene distintos niveles de abstracción. Empiezan siendo descripciones muy generales en el formato de requerimientos y terminan siendo descripciones muy detalladas en el formato de ceros y unos, que es lo que en definitiva entienden los dispositivos de hardware. Y que uno tiene que llegar a ese nivel de detalle porque el dispositivo no entiende otra cosa. Dentro de un tiempo, que no falta mucho, que evolucionen las computadoras o los dispositivos de hardware y entiendan algo a más alto nivel que 0 y 1, entonces no necesitaremos especificarlo en términos de 0 y 1 y llegaremos a niveles de abstracción más altos, como por ejemplo decirle a una inteligencia artificial, quiero que me hagas un software que haga esto y esto y esto de esta forma, y que esa inteligencia artificial, que es otro software, lo interprete y me construya a mí el software que yo quiero. Claro que en ese momento capaz nos quedamos sin trabajo, así que tengan cuidado con lo que desean, porque si se hace realidad, ojo, por ahora se han podido automatizar muchas cosas del proceso de desarrollo, pero lo más importante todavía no se puede automatizar del todo. Y lo más importante es casualmente decidir qué software es el que tenemos que construir. Y eso lo tenemos que hacer nosotros, pensando y usando nuestra cabeza y nuestro ingenio. La imagen del fondo, acá está la referencia, es la imagen de la señorita que escribió el código fuente del Apolo, del proyecto Apolo. Claro, ese es el código del Apolo. ¿Ven? Está impreso, miren toda esa cantidad. Ese es el código fuente del Apolo. Sí, exactamente. Como verán, está a la altura de la ingeniera Hamilton. Así que es interesante la imagen, ¿no? Es muy difícil para nosotros que la gente entienda lo que hacemos, porque el software es intangible, no se ve. Entonces, todo el mundo tiene la idea de que esto es así, pero, ay, ¿qué te cuesta? No te cuesta nada. Es una tontera. Y que como no se ve, ya de por sí el software tiene una complejidad inherente quiere decir que nace con el concepto, que tiene que ver con esto de que es intangible. Y entonces, ya de por sí hay una dificultad asociada a que vos trabajás construyendo algo que no se ve. Entonces es difícil de construir, es difícil de explicarle a los otros, es difícil que los otros vean el avance de mi trabajo, es difícil que entiendan cuando uno les dice que tienen que esperar, porque esto es difícil. Entonces es como, viste, si vos le decís a un cliente, y vos sos un arquitecto, y el cliente te llama y te dice, quiero mover el baño de acá a la otra punta de la casa, y vos le decís, sí se puede, pero tengo que levantar todos los pisos, romper todos los caños, mover todos los caños, el desagüe, de acá para allá, y te van a entender. Sí, a veces te piden un cambio en el software, resulta que ese cambio es tan complejo de hacer que anda a explicarse lo que es complejo de hacer. No hay forma que se lo explique a un usuario y que el usuario te pueda entender. No hay forma. En general tampoco tiene el conocimiento técnico para poder entenderte detalles que te ayudarían a vos a que él entienda que lo que está pidiendo es difícil. Entonces, de por sí, digamos, en nuestra profesión, esto de la comunicación es un factor clave de éxito y se hace compleja la comunicación. Porque básicamente podremos hablar el mismo idioma, pero no hablamos el mismo lenguaje. Entonces, eso hace que se complique. Sí, todo lo quieren para la semana pasada. Lo que pasa es que si vos vas a comer a un restaurante y pedís un bife chorizo, y querés que te lo hagan en el momento, es decir, que no esté marcada la carne, que no te lo recalienten al bife de chorizo, vos sabés que vas a tener que esperar 30, 40 minutos para que te traigan el bife de chorizo. Con el software no lo entienden, no lo entienden.
es así, digamos, es básicamente eso. A ver, ¿qué dice José? Que se me pasó. El código del software que detectó y fotografió por primera vez un agujero negro también fue hecho por una mujer. Sí, es que ustedes saben que en los inicios, y no sé si han tenido la posibilidad de ver la película esta que se llama Figuras Ocultas, es la traducción al español, que también muestra la historia de tres mujeres que fueron las primeras mujeres programadoras, y eran mujeres, negras, y fueron las primeras que aprendieron a programar también en el contexto de un proyecto de la NASA, digamos. En los orígenes, digamos, el software era más cosa de mujeres que de hombres. Y después eso cambió y hoy, en este último tiempo, digamos, en la industria se ha invertido mucho en la ecuación. Somos muy pocas. Pero antes no era así. Yo siempre les cuento que cuando yo entré a la facultad, a esta facultad, en el año, déjenme que piense, 87. Yo entré en el año 87, carrera de 6 años en esa época. Éramos 2.500 alumnos que entramos a sistemas en ese año, y más de la mitad éramos mujeres. Hoy, de unos años aparte, hay cursos enteros que yo tengo de alumnos que hay una sola mujer, o ninguna. Viene bajando mucho, digamos, la participación de las mujeres en el software, en las ingenierías en general. Y la verdad que es una pena. Sí, esa película Luisina es la que te decía, que se llama Formas Ocultas. O por lo menos esa es la traducción al español. No me acuerdo el título original en inglés. Es excelente. Eso, Figuras Ocultas. Esa, Figuras Ocultas. Excelente. Excelente película. Se la recomiendo. Está muy, muy buena. Y cuenta un poco esto. Exacto, mira, ahí la pasa Patricio en español, en inglés. Está genial. ¿Te gustó, Patricio, por lo que veo la película? Está muy, muy buena. Ah, ok. Bueno, véanla porque está buena. Ok, avancemos un poquito entonces. La cuestión es que la idea que necesito que se lleven de nuestra profesión es que software es código más el resto de la información que nosotros vamos generando, mientras tanto podemos llegar al código. Por eso acá en la slide dice software es un set de programas y la documentación que lo acompaña. Pero de verdad que esta definición, más allá de que es la definición que ustedes van a encontrar en los libros, a mí no me gusta tanto como esta que les digo, que el software es conocimiento. Conocimiento empaquetado con distintos niveles de abstracción. Y hay distintos tipos de software que se pueden hacer en la industria. Nosotros, en particular, en esta carrera, el perfil profesional nuestro está apuntado hacia lo que ahí aparece como software de aplicación, que es software de más alto nivel, digamos, ¿sí? Que es el software que nosotros hacemos para apoyar a procesos de negocio. Hay otras carreras, como por ejemplo el FAMA, que tienen a lo mejor su expertise en software de más bajo nivel, sistemas operativos, software de manejadores de bases de datos, o lo que se conoce como software embebido, que es el software que se hace para un tipo particular de hardware, como podría ser, no sé, el software para los autos, o el software para los lavarropas, o para las heladeras, o para alarmas, que es software específico, no de propósito general, que vos lo instalás en cualquier computadora y anda, sino que se crea para un tipo especial de hardware, el software de base de los celulares, ese tipo de cosas. Y después está toda esa categoría de software que suelen llamarse utilitarios, que sería el Office, los mails, el Excel, que son, digamos, como
software empaquetados, por decirlo de alguna manera. Ahí te contesto, José Luis. Y que uno lo usa de soporte, que también se le suele conocer como ofimática, de soporte a el trabajo que nosotros hacemos. Pero, por ejemplo, ahí también entraría una herramienta para modelado de proceso de negocio, o una herramienta para modelado de software, como serían las herramientas Case, o un AutoCAD, ese tipo de cosas entran dentro de lo que ahí aparece como utilitarios. ¿El software malicioso también sería un tipo de software? Sí, José, también es un tipo de software. Solo que ese software malicioso en general es de más bajo nivel, digamos, porque es software que va a nivel de sistemas, el que ahí aparece como System Software, porque para hacer el daño que pretende hacer tiene que entrar en el sistema operativo y en la forma en que el sistema operativo administra los recursos de la computadora o del hardware que sea. Así que estaría dentro de esa categoría. Pero sí, son todos software. Y lo que José Luis preguntaba recién es si la ingeniería de sistemas abarca la ingeniería de software, y les voy a contar que es una discusión casi tan vieja como el software, más o menos, que tiene una base en esto que les voy a contar. Al principio, pero al principio, muy al principio, se hablaba de sistemas de información que podían no estar automatizados, es decir, existen sistemas de información manual, y es verdad que existen, no es que vamos a desconocer esa realidad, porque todavía algunos quedan, cada vez menos, pero quedan, ¿sí? Quedan, disculpen, organizaciones que manejan sus sistemas de información de manera manual, es decir, sin ayudarse con ningún software. De verdad que en serio cada vez quedan menos, pero todavía hay. La cuestión es que, casi que les diría que cuando yo empecé en el año, ya que les conté, año 87, se hablaba de que vos ibas a una empresa y que ibas a decidir si ibas a automatizar o ibas a proponer un sistema de información manual. Olvídense de eso. Nadie contrata hoy, que el software es ubicuo. ¿Saben qué significa que el software es ubicuo? Que está en todos lados. Por donde miren, hay software. Entonces, nadie va a contratar a un ingeniero en sistemas de información para que vaya a una empresa a definir un sistema de información manual. Coincidirán conmigo en esta afirmación. Entonces, de repente, hoy hablar de sistema de información y hablar de software es casi lo mismo. No es exactamente lo mismo, pero es casi lo mismo. La cuestión es que los ingenieros en sistemas de información, y ahí a veces hay disputas más políticas que reales, tienen una apertura de laburo más grande que los ingenieros de software, porque en principio lo que se decía es que el ingeniero de software se enfoca únicamente en el software que va a construir. Y el ingeniero de sistemas de información le suma a eso las habilidades de transferir ese software al negocio y hacer todas las modificaciones en los procesos de negocio y la capacitación a los usuarios y todo lo que necesite para que ese software se inserte en el negocio y modifique la forma original en la que ese negocio trabajaba a partir de la automatización de los procesos de negocio. Entonces, desde esa línea de pensamiento, José Luis, la ingeniería en sistemas abarca a la ingeniería de software. Entonces, la ingeniería en sistemas es un poco más completa por este sentido, digamos. No sé si responde, José Luis, la pregunta, si te quedaron dudas o no. A ver, me perdí este chat. Dice, profe, ¿conoce o existe alguna aplicación para celular de lectura de código de barra que pueda buscar precios en una lista Excel reemplazando un software? Por ejemplo, para que usa... no, estoy casi segura que debe existir. Ahora sí, te tengo que decir, ya un nombre no conozco, pero voy a buscar en la web y casi que encontrar cualquier cosa que quiera. Así que es como buscar, que seguro que hay.
Bien, listo, avancemos. Sí, está bueno el consejo que te está dando Lorenzo. Lo que pasa es que hay que tener ganas de trabajar para crearlo y patentarlo. Y de verdad que el código de barras ya casi no se está usando. El que se usa ahora es el código QR. Ya está casi prescrito el código de barras, así que yo sí. Y ahí estoy segura que hay un montón. Así que, fíjate si realmente te hace falta el código de barra o podés moverlo del código de barra a código QR y de paso tenés proyección hacia adelante. Bueno, nuestra disciplina, la ingeniería de software, que es el foco, digamos. Bueno, nosotros estudiamos un poco de ingeniería de software y un poco de ingeniería de sistemas, porque el título nuestro es ingeniería de sistemas. Ah, claro. Claro, bueno, vas a tener que hacer el software entonces, Daniel. Básicamente me gustó de todas las definiciones que hay dando vuelta de la ingeniería de software, me gustó esta, porque primero destaca lo más importante que tiene el software, que es la gente que hace software. Eso es lo más importante. Nosotros somos lo más importante, porque es una industria humano-intensiva, y mientras no pasa esto que les contaba recién, de que le demos órdenes a un software para que haga software, el software lo hacemos personas. Y normalmente, salvo excepciones, es una actividad de equipo. Las excepciones son estos que se encierran en el garage de la casa de la madre y después terminan siendo multimillonarios como Bill Gates. Esas son excepciones. ¿Tá? En la cotidianidad es un juego de equipo hacer software. Entonces hay mucha gente afectada. Y lo que pasa con el software es que se va desarrollando de manera incremental, iterativa e incremental, de manera gradual, de a poco. Uno no se sienta en una sentada y hace un software así de manera lineal, sino que va evolucionando. Por eso dice multiversión, software multiversión. Porque a lo largo de la vida de ese software vamos a tener muchas entregas particulares, parciales, que van a ir mejorando, corrigiendo, incrementando ese producto. Y Parmas es el autor de esa definición. Es uno de los primeros profesionales que se dedicó a escribir sobre ingeniería de software. Y entonces lo que estamos haciendo es atribuirle la definición al dueño. Y lo que está ahí entre corchetitos es el año en el que él hizo esa definición. Lo que les decía es que un ejemplo claro de esta definición es el Word. Ustedes saben de lo que les estoy hablando cuando les menciono el Word. Lo conocen. El procesador de texto me refiero. ¿Lo conocen? ¿Sí? Excelente. ¿Sabe cuántos años tiene el Word en el mercado? ¿Me pasa el pañuelo? ¿Tienen idea cuántos años tiene el Word en el mercado? Sí, con total tranquilidad. Más de 40. Sí, pero cómodo más de 40, ¿eh? ¿Ustedes tienen idea? No, más de 40. Más de 40. ¿Tienen idea de cuántas versiones de Word se han sacado al mercado desde que Word se creó? Muchísimas. De hecho, sí. De hecho, las primeras versiones de Word eran para DOS, después salieron las versiones de Word para Windows, después salieron ahora lo último de Word que lo podés usar en los dispositivos, porque estamos hablando de
el Office 365 que está en la nube, entonces vos lo podés usar desde donde vos quieras, teléfono celular o computadora, ¿sí? O sea que muchísimas. Y sí, sacan una por año, a veces más, dependiendo de las políticas de Microsoft. Entonces, imaginarán que hay bastante gente trabajando para liberar una versión de Word cada vez que sale. Entonces, a eso es a lo que se refiere el autor con esta definición. Multipersona de un software multiversión. ¿Está? Eso es. Y nosotros aplicamos todos los conocimientos de ingeniería que necesitamos aplicar para que esto se haga con la mejor calidad posible y dejando contento al cliente, al usuario, al que nos pidió el software, ¿sí? Sea quien sea. Entonces, la disciplina de ingeniería de software está compuesta por muchas disciplinas. Y ya desde el vamos a empezar a repetirles a ustedes muchas veces que es importante saber programar, obviamente, pero que saber programar no es suficiente, no alcanza solo saber programar para hacer software de calidad, sino que hay que integrar todas estas disciplinas que ustedes están viendo acá. Entonces, el programa de estudio de esta carrera que ustedes están estudiando va cubriendo en distintas materias distintas de estas disciplinas, ¿sí? A ver, Agustín, ¿qué es lo que nos estás compartiendo ahí? ¿Qué nos mandaste? Versiones de Microsoft Word. ¡Wow! ¿Nos contás qué viste ahí? No, profe, estaba chusmeando ahí y creo que se me escucha, ¿no? Sí, perfecto. Ah, 10. No, que salió la primera versión en el 89 y ahí en esa página cuenta la historia un poco, como una línea de tiempo de todas las versiones que salieron. Ahí está, bueno, ahí tienen, ahí está. No eran 40, pero estábamos ahí, ¿eh? Estábamos ahí más o menos cerca. Bueno, ahí tienen el link si les interesa. Yo vuelvo a la presentación. Lo que les decía es que distintas, gracias Agustín, distintas materias aportan en la formación de ustedes en cada una de estas disciplinas. Por ejemplo, requerimientos es esta materia, análisis. El foco es requerimientos. Análisis y diseño lo vemos en diseño el año que viene. Disciplinas de soporte como estas que están acá, las abarcamos, aunque sea en forma general, en la materia de cuarto año que van a tener conmigo o con la otra profe, somos dos profes en ingeniería de software, en cuarto año. Algo de esto también vemos nosotros ahí en cuarto, pero después lo vuelven a ver en quinto desde otra perspectiva y otra profundidad, en una materia que se llama proyecto, que ven esta parte. En las materias de programación que tienen en los primeros años, ven lo que es aprender a programar, que es lo que acá aparece como construcción. En ingeniería de software ven prueba, porque es contenido mínimo de la materia de ingeniería de software que van a ver en cuarto año, a pesar de que una parte de prueba ya se las dan a ustedes cuando les enseñan a programar, porque lo que uno programa lo tiene que probar, entonces ya empiezan a ver algo de testing en ese momento. Y el despliegue también entre la materia mía de tercero y la de cuarto, nosotros hablamos un poco de lo que es transferirle el software al usuario final, que eso es lo que aparece ahí como despliegue. Y de verdad que las disciplinas de ingeniería de software en realidad son más que estas que les estoy mostrando yo acá. Yo les muestro estas porque estas son las que directamente contribuyen en el hacer software y en el gestionar los proyectos que hacen software. Pero hay otras disciplinas más básicas, como las matemáticas, la física, la simulación, la investigación operativa, que son otras materias que ustedes tienen en su carrera y que cada una aporta desde su lugar a algún aspecto de su formación para poder llegar, digamos, a volcar todo ese conocimiento en estas disciplinas que están viendo ustedes acá en la presentación.
¿A todo esto se ve? ¿Se ve la presentación? Porque como yo me Sí, profe. Sí, sí. Ah, ok. No, porque a veces se queda ahí colgado que no se ve. Bueno, avancemos. Entonces, la pregunta del millón, ya más o menos teniendo un acuerdo de qué es el software y de que está en todos lados y de que eso está buenísimo porque entonces trabajo no nos va a faltar. ¿Cómo hacemos para hacer software, digamos? Esto es lo que vamos a empezar a contestar en esta materia y que vamos a seguir contestando el año que viene en diseño y en otras materias más. Básicamente, lo que tenemos que entender es que como ingenieros no podemos dejar de lado la idea de que hacemos las cosas teniendo un proceso para hacer las cosas. Pero uno puede no ser ingeniero y tener proceso igual, que de hecho creo que es como inherente a las personas que suelen, digamos, organizarse lo que tienen que hacer a través de procesos como para, digamos, ser más eficientes y mejores. Y sobre todo para descansar un poco, porque cuando uno tiene un proceso y lo tiene bien aceitado, ya casi que no piensa tanto porque le sale medio automático. Es como si yo les dijera a ustedes, ¿tienen más o menos una rutina de lo que hacen en la mañana, cuando se levantan hasta que, no sé, hasta el mediodía? O hasta que están en situación de poderse poner a trabajar, los que trabajan, o a estudiar los que estudian. Y entonces, claro, los famosos hábitos esos que ponen, como en el chat, surgen de un proceso, digamos. Como, lo que pasa es que uno después ya lo incorpora tanto que ya es rutina y ya no se da cuenta que es un proceso. Pero uno tiene un proceso. Si yo me levanto, me baño, me lavo la cabeza, me lavo los dientes, sí, me cambio, me pinto, a veces me pinto, después me cambio, depende. Sí, ese no es un buen hábito, no está bueno ese, no es imitable, pero sí, es un hábito que ustedes suelen tener. Entonces, eso es en definitiva un proceso, es decir, yo tengo un objetivo al que quiero llegar, si no hay objetivo no hay proceso. En función de ese objetivo al que yo quiero llegar, defino qué cosas tengo que hacer para llegar a ese objetivo y qué recursos me van a hacer falta para poder hacer eso que tengo que hacer para llegar al objetivo. Entonces, eso es un proceso, ¿tá? Un conjunto estructurado de actividades que tienen un objetivo en común y que están interrelacionadas, casualmente para conseguir ese objetivo. Eso es un proceso, pero eso es la definición de cualquier proceso. Y por supuesto, lo que yo les estoy diciendo es, nosotros para hacer software tenemos nuestro proceso como profesionales de software. Tenemos nuestro proceso, con todas sus variantes y con todas las propuestas distintas de distintos autores que vienen y dicen, para mí la forma de hacer software es esta, para mí la forma es esta, para mí la forma es esta. Cada maestrito tiene su librito, pero en esencia las actividades globales que hay que hacer para hacer software son siempre las mismas. Y eso es un poco lo que les voy a presentar yo hoy. ¿Qué cosas tenemos que hacer para hacer software? Después vamos a ver distintos tipos de procesos, vamos a estudiar uno en particular, nosotros que lo estudiamos entre segundo y tercer año, que lo usamos como guía de lo que uno tendría que tener en cuenta para hacer software. No es el único, pero es el que se usa bastante en todo el mundo como referencia cuando alguien quiere aprender qué cosas tiene que hacer para hacer software. Después, en la vida real, con ese conocimiento, ve qué cosas le sirven y toma y qué cosas no sirven. Bueno. Disculpen. Que es una mala noticia.
Deme un segundo. No pasa nada. Bueno, gente, entonces, cuando nosotros vamos a hacer foco, que es lo que vamos a hacer ahora, en los procesos que a nosotros nos interesan, que son los procesos para desarrollo de software, me gusta hacer un doble clic en esa definición de proceso, sobre todo para completarla con dos cosas importantes para esta disciplina, que son la gente que hace el software, que ya les dije, son lo más importante. Somos una actividad humano intensiva. El software se hace con la materia prima, es la materia gris, o sea, nuestras cabecitas. Sin eso no hay nada, ¿tá? Porque yo puedo tener un librito hermoso que me escribe a mí paso a paso qué tengo que hacer, pero si no tengo la gente capacitada, motivada, con entrenamiento para hacerlo, no sirve, digamos. No sirven los libritos. Entonces, sí es bueno tener una definición de qué es lo que hay que hacer, pero hay que tener la gente, y últimamente, por suerte se entendió, porque por muchos años esto fue en casa de herrero cuchillo de palo, nosotros hacíamos software para todo el mundo, pero nosotros no teníamos software copado para ayudarnos a hacer software. Hoy, por suerte, eso cambió, y tenemos ya herramientas que nos ayudan bastante a automatizar varias partes del proceso de hacer software, y que hace que nuestra tarea sea más fácil y que nos ayude a detectar dónde nos equivocamos, porque como el software es humano intensivo y los humanos cometemos errores, a veces esos errores tienen consecuencias graves, a veces esos errores tienen consecuencias catastróficas, a veces esos errores ponen en riesgo grandes cantidades de dinero, a veces se muere gente. Entonces, tenemos que tratar de que nuestra profesión tenga, digamos, mucho cuidado y la mejor calidad que se pueda, y la automatización de ciertas cosas nos ayuda a lograr ese objetivo. Entonces, de alguna manera, los invito a que esta visión, que se llama la mesa de tres patas, así en la jerga, se la conoce así, con esta idea de que tienen que estar en equilibrio las tres cosas en un proceso de desarrollo de software, para que la mesa, digamos, no se desbalancee y no se caigan las cosas que nosotros ponemos sobre la mesa. Entonces, las tres cosas son importantes en un proceso de desarrollo. Hoy por hoy en la industria hay dos tipos de procesos que uno puede usar para hacer software. Por un lado, lo que se conocen como procesos definidos, y por otro lado, lo que se conocen como procesos empíricos. Ustedes en la facultad, primero, vamos a enseñarles a trabajar con procesos definidos, y después vamos a enseñarles a trabajar con procesos empíricos. En esta materia empezamos a estudiar un proceso que se llama proceso unificado de desarrollo, que es un ejemplo de proceso definido, y después, por eso les decía que esta unidad la vemos en partes, después volvemos al final de año para hablar un poquito más sobre los empíricos, y en realidad el foco de la materia de cuarto año, Ingeniería de Software, es casualmente trabajar más en profundidad con procesos empíricos. Y ahora que les explique la diferencia, ustedes van a comprender mejor por qué lo hacemos de esa manera. Eso que está ahí es una imagen de la universidad de una universidad en California, ¿sí? Que cuando hicieron el campus nuevo, sembraron césped y dejaron que la gente haga el caminito por donde tenía ganas de pasar.
Y después que marcaron el caminito, por tanto pisar por arriba, recién ahí se construyeron las sendas peatonales. O sea que lo que hicieron fue dejar que la experiencia hable. En vez de marcar la senda y tener que pelear con la gente porque cruzan por otro lado y pisotean, dijeron, vamos a dejar libre. Y que crucen por donde les parezca, que normalmente uno trata de cruzar acortando caminos. Y bueno, cuando terminaron, ven la vista aérea, estos fueron los caminos que quedaron. ¿Tá? Entonces la gente a partir de ahí no pisotea el resto del césped y quedan las sendas diagramadas. Es una estrategia de trabajo que valoriza la experiencia. ¿Sí? En vez de pelear contra la corriente, dice, bueno, si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él y plantean la forma de esa manera. Digamos. Entonces, los procesos empíricos en el software tratan de capitalizar permanentemente la experiencia del equipo que hace software para hacer software. Entonces, esa es la estrategia. Pero asume, cualquier proceso empírico asume que la gente tiene un mínimo conocimiento para hacer software. Entonces, es como que toda la explicación de los métodos que hay dando vueltas basados en procesos empíricos, asumen esto que veíamos antes, ¿no? Asumen personas con habilidades, entrenamiento y motivación. O sea, que no asumen personas que no tienen idea de cómo hacer el trabajo. ¿Sí? Entonces, vayan anotando esas cosas para tenerlas en cuenta. Por otra parte, el proceso definido, si bien es cierto que viene de la idea de la línea de ensamblaje de Ford y de lo que sería la industria de tangibles, donde es más fácil, digamos, tener un proceso repetible, que si yo hago siempre las cosas de la misma forma, obtengo los mismos resultados. En la industria tangible eso es fácil, en la industria del software eso no es tan fácil, por esto de que el software no se ve. Entonces, lo que hace el proceso definido es decir, mira, yo te voy a explicar lo que vos tenés que hacer para hacer software. Yo te lo voy a explicar. Y en función de esa explicación, vos la vas a usar como base para hacer tu trabajo. Y mi expectativa es que vos hagas siempre lo mismo, de la misma manera, y de esa manera te vuelvas predecible y que yo pueda obtener, digamos, un resultado que puedo de antemano estipular cuánto te vas a demorar, cuánto me va a costar, cuándo lo vas a terminar. Esa es un poco la expectativa que hay asociada a los procesos definidos. ¿Qué se hace para hacer software? Acá se los presento. Y me van a escuchar decir esto lo que resta del año y todo el año que viene y el otro. Para hacer software hacemos siempre lo mismo. Y hacemos esto. Requerimientos, análisis, diseño, implementación. La implementación es la programación. Acá se escribe el código. La prueba, el testing. Y el despliegue. El despliegue es entregarle el software al usuario final para que el usuario final lo empiece a usar. Cuando el usuario final lo pone en producción, que se llama, comienza la etapa de explotación, ¿sí? Y el software entra en esa etapa de explotación y mientras los usuarios lo usan, pueden llegar a necesitar cosas nuevas o cambiar cosas porque las leyes cambiaron o cambiaron las políticas de negocio o lo que fuere, y entonces para incorporar esos cambios empieza el ciclo de nuevo y otra vez requerimiento, análisis, diseño, bla, 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 hasta que ponemos en producción la nueva versión del software y así sucesivamente. Mientras ese software se esté usando y sea útil en el negocio. Cuando ya no se usa más, bueno, se descontinúa, se saca de línea, a eso se le llama, ¿sí? Bien. Entonces, un proceso definido intenta de antemano definir
qué cosas tenés que hacer, en qué momento, qué entregables vas a generar, con qué herramientas, ¿sí? ¿Qué rol es el responsable? Y toda la información que haga falta para que vos puedas sumarte a un equipo de proyecto y obtener el software que tu cliente está esperando. Entonces, básicamente, el proceso definido lo que hace es describirte de antemano todo lo que vos tendrías que hacer para hacer software, ¿sí? Y vos, en cada proyecto en particular, deberías tomar ese conocimiento y aplicarlo. El proceso empírico no trabaja con tanta definición, trabaja con un equipo de gente que sabe hacer su trabajo, que está motivada y que a medida que va avanzando va decidiendo qué proceso es el mejor para seguir. No tan definido de antemano, sino que se va acordando el proceso entre el equipo conforme va haciendo falta. Eso es un proceso empírico. La palabra empírico viene de experiencia. Entonces, el proceso empírico es un proceso basado en la experiencia. La cuestión es que toda la literatura asociada a procesos empíricos habla en comparación contra un proceso definido, porque asumen que ustedes ya saben qué hacer para hacer software. Esa es la razón por la cual nosotros empezamos en la facultad enseñándoles a ustedes con un proceso definido, que el que usamos ahora es el proceso unificado. Mira, hacer software se hace de esta forma. Cuando ustedes adquieran el conocimiento y vayan teniendo la experiencia, tendrán el criterio suficiente para decidir, en este caso esto lo voy a hacer de esta manera, en este caso esto lo voy a hacer de esta otra manera. Esa es la forma en la que hemos acordado nosotros enseñarles a ustedes estos dos tipos de procesos en la facultad. Entonces, estos procesos empíricos, que como les digo, este año los vemos así muy, les presento que esto existe, y después los vemos más en detalle en cuarto año, asumen, digamos, ciclos de realimentación con mi cliente rápidos. Entonces, parten de una hipótesis, construyen, se lo presentan al cliente para obtener realimentación, revisan los resultados de esa realimentación, cambian, sacan, ponen, adaptan lo que hay que adaptar y arrancan otra vez. Entonces, de esos ciclos van generando la experiencia que necesitan para mejorar y para acercarse lo más posible a lo que el cliente quiere. ¿Sí? Esta es la forma de trabajo de los procesos empíricos. Entonces, no parten de una definición muy detallada y completa de qué hacer, sino que más bien lo van construyendo conforme va haciendo falta. ¿Mm? Esa sería la definición. Bien. Otro concepto que necesitamos comprender, abordar y asociar al concepto de proceso es el concepto de ciclo de vida, que también se lo conoce como modelo de proceso en algunos casos. En realidad, en lo que nosotros estamos hablando, hay dos tipos de ciclo de vida. Por un lado está el ciclo de vida del producto y por otro lado está el ciclo de vida del proyecto. Lo que nosotros estudiamos en esta materia es el ciclo de vida del proyecto. Y entonces se define como todas las etapas o fases o estados por los que pasa el proyecto desde que empieza hasta que termina el proyecto, ¿sí? Y algo parecido pasa con el producto, que es desde que yo tengo una idea para hacer un producto, supongamos el producto que va a leer los códigos de barras que quería el compañero,
hasta que ese producto se descontinúe porque ya nadie lo va a usar. Entonces, ese es el ciclo de vida del producto. El ciclo de vida del proyecto empieza con las definiciones del proyecto y termina cuando ese proyecto se cierra. Y vamos a ver la relación que hay entre uno y otro. Pero en detalle nosotros hacemos foco en esta materia en el ciclo de vida del proyecto, que es el que se conoce también como modelo de proceso. Y que está relacionado con el proceso porque me dice, el ciclo de vida le dice al proceso cuál es el orden en el que tiene que ejecutar las actividades, cuánto de cada actividad tiene que hacer cada vez, y eso hace que el proceso se pueda usar en un proyecto en particular. Por eso es el ciclo de vida del proyecto, porque toma las tareas que describe el proceso y las estructura, las ordena, las acomoda, presenta cuánto de cada cosa hay que hacer, y entonces, dependiendo del ciclo de vida, es la forma en la que se van a trabajar las actividades dentro del proyecto. Entonces, hay 3 tipos básicos de ciclos de vida. Y para cada uno de estos tipos básicos hay un montón de modelos de ciclos de vida. Nosotros no los vamos a estudiar a todos, ni mucho menos. Yo en general hago énfasis en 2. Uno que es como el clásico primero que se usó para hacer software, y el otro que es el ciclo de vida que recomienda el proceso que usamos nosotros. El resto de los ciclos de vida, si a alguno le interesa estudiarlo tipo como anécdota, lo puede estudiar, pero nosotros, digamos, hacemos una pequeña pasadita y hacemos foco en esos 2 que les decía. Esto que está acá fue el origen, digamos, que se llama build and fix. Build es construir y fix es arreglar, y que yo le suelo decir laberinto, ¿sí? Me doy la cabeza contra la pared hasta que finalmente o lo canso al usuario y me dice que sí porque ya no me quiere ver más, o le pego, o se cansa el usuario y me dice, anda, voy a buscar otra persona porque con vos no. ¿No? Entonces, eso es el build and fix, que en realidad es casi que no hay mucho ciclo de vida, es como esto que les digo, prueba y error, prueba y error. Para superar este modelo de ciclo de vida, aparece una evolución, más o menos, porque la verdad que se llama secuencial, pero tiene mal puesto el nombre, porque la idea de este ciclo de vida es que todas estas cosas se hacían más o menos al mismo tiempo, con lo cual más que secuencial debía llamarse paralelo. Pero bueno, se llama secuencial. Este ciclo de vida vivió bastante poco en el mercado. El que realmente vino y puso un hito, al punto tal que todavía se lo usa y mucho, es este que se llama ciclo de vida en cascada. Y entonces el ciclo de vida en cascada, y de paso necesito comentarles que los nombres de esta etapa, fase, actividad de workflow, cada uno le llama de una manera distinta, han ido cambiando de nombre también a lo largo del tiempo. Esta, por ejemplo, antes se llamaba programación, después se llamó construcción en una época. La única que no ha cambiado de nombre nunca es esta que se llama testing. Esa siempre se ha llamado testing, digamos, esa sí que no cambió. Y el diseño, esa no cambia. El resto, a veces aparecen, a veces no, a veces tienen un nombre, a veces tienen otro nombre, dependiendo de la evolución en el tiempo y del que escribe el libro. Bueno, entonces, tenemos el cascada que dice,
¿Por qué se llama cascada? Porque asume que vamos a hacer el 100% de esto antes de pasar a la etapa siguiente, y esa hace el 100% de esto y derrama como una cascada a la etapa siguiente y así sucesivamente. Entonces, el primer modelo en cascada, la retroalimentación viene recién al final. Cuando llego acá, se lo instalo al cliente y recién ahí, si aparece un problema, me fijo si es un problema asociado acá, acá, acá o acá, y en función de eso vuelvo. La mayoría de las veces, les cuento, para que vayan familiarizándose con la disciplina, la mayoría de las veces los problemas están acá, en la etapa de requerimiento. ¿Y qué es la mayoría? El 80% de las veces. El 80% de las veces el problema son los requerimientos. Entonces llegamos hasta acá para descubrir que habíamos especificado mal los requerimientos. Entonces, imagínense el costo, el tiempo y el enojo del cliente, que esperó 2 años y cuando vos llegaste con el software te dice muy lindo, pero esto no es lo que yo quería. Entonces, como la oca, vuelve a empezar. Que tiene un problemita este ciclo de vida, bastante grave el problemita que tiene, porque asume una cosa que es mentira. ¿Qué asume? Asume que los requerimientos pueden ser descubiertos de manera completa al principio del proyecto y que van a quedar congelados hasta el final del proyecto. Y las dos cosas son mentiras. Ni los puedo encontrar a todos al principio, ni me puedo garantizar que no van a cambiar mientras yo estoy construyendo. Entonces, para que este ciclo sea exitoso, parte de una utopía, porque ninguna de esas cosas es viable. ¿Sí? Y esa es la razón por la cual este ciclo de vida fracasa. Y entonces ustedes me dirán, pero si fracasa, ¿por qué lo siguen usando? Y lo siguen usando porque da idea de orden y control. Nos da la sensación de que tenemos todo controladito y ordenadito. Y por eso hay mucha gente que lo sigue eligiendo. Al día de hoy, mucha gente lo sigue eligiendo. Y hay mucha gente que es el único que conoce. Y entonces hace lo que conoce y sigue usando esto, digamos. Entonces, bueno, nada, eso. Después vino una evolución de este ciclo de vida en cascada, en algún punto que se dieron cuenta, ¿por qué esperamos tan al final para darnos cuenta que le erramos los requerimientos? Entonces pusieron actividades de control al inicio de cada etapa, cosa que en el diseño validemos los requerimientos, antes de empezar el diseño validemos los requerimientos, o si empezamos el diseño validemos los requerimientos, y si hay algo que está mal nos volvemos para atrás, y así cada una de estas tiene la posibilidad de una vuelta a la etapa anterior. Por eso se llama cascada con retroalimentación. Es una mejora de la anterior, pero en lo sustancial no mejora, porque sigue asumiendo que tenés que hacer el 100% de las cosas antes de pasar a la siguiente etapa. Entonces seguimos con este problemita de asumir que los requerimientos no van a cambiar, etcétera, etcétera. Bueno, yo les había anticipado que son conceptos así medio pesaditos, medio abstractos. ¿Cómo van? ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas, consultas? Se entiende todo, profe. ¿Sí? Bueno, genial. Después viene que es uno que básicamente no vamos a ver en detalle. Porque como verán, uno de los problemas de su fracaso es que es complejo. Imagínense ustedes que entender esto ya no es fácil. Pero este es un ejemplo de un ciclo de vida recursivo. ¿Por qué recursivo? Porque pasa n veces sobre las mismas etapas. Lo que sí tiene de interesante es que ven que acá tiene todo un cuadrante en el que aparece mucho la palabra riesgos. Porque cada vez que pasa por este punto,
se pregunta si el proyecto es viable, si existe posibilidad exitosa o si hay que cancelarlo. Entonces cada vez se pregunta lo mismo. Si la respuesta es positiva, sigue el proyecto y si no, se cancela. Entonces, básicamente este ciclo de vida aparece como un intento de evitarnos este problema de llegar hasta el final y que el cliente nos diga todo muy lindo, pero esto no es lo que yo quería. Entonces, empieza haciendo prototipos y versiones de simulación y modelos hasta que estamos más o menos seguros de que esto es, y recién ahí, ven en esta última partecita de la espiral, habla de diseño detallado, codificación, pruebas, ¿sí? Y poner en producción el sistema. Pero como les anticipaba, es un ciclo tan complejo de aprender y demás que prácticamente fracasó en la industria. No se lo usa mucho. Después apareció esta idea de construir incrementalmente. ¿Qué significaba incrementalmente? Significaba que yo hacía la definición, de vuelta, insisten con el temita, pero la definición completa de los requerimientos, ¿sí? Y después hacía como el diseño en términos generales del sistema y después en las sucesivas vueltas lo iba refinando. Por eso dice incremental. Porque las funciones en las primeras vueltas estaban incompletas y yo después las iba completando. ¿Mejor que el cascada? Sí, mejor que el cascada. Pero seguimos no resolviendo el problema grave, que es asumir que yo puedo tener el 100% de los requerimientos al principio y congelarlos. Y no se puede. Hacer software con requerimientos congelados es una mentira. Yo puedo hacer como sí, pero la verdad es que los requerimientos cambian. Y tenemos que estar preparados para asumir esa situación, no para asumir lo contrario. Entonces, por eso estos ciclos de vida medio que han ido fracasando. ¿Qué aparece después? Aparece este concepto de cascada con subproyectos, inclusive con la idea de que cada uno de estos subproyectos podría hacerse en paralelo si queríamos. Si teníamos gente suficiente, armábamos equipos y íbamos en paralelo. Los modelos en cascada son de tipo secuenciales, ¿sí, José? Exactamente. Todas las variantes de cascada son secuenciales. ¿Por qué todas son secuenciales? Por esto mismo. Siguen, ¿ven qué etapa de requerimiento hay una sola? ¿Ven? Toda esta parte, que es la parte de definición del producto, es una vez. Y después iteramos sobre diseño detallado, construcción, prueba y despliegue. Estamos en la misma. Si nos equivocamos en los requerimientos, estamos hablando con Pablo. Esa es la razón por la cual aparecen las ideas de los ciclos de vida iterativos, donde el gran cambio que ustedes tienen que ver es que hay recolección de requerimientos en todas las vueltitas. La palabra iterar significa recorrer, dar vueltas. ¿Sobre qué iteramos? Sobre lo que hay que hacer para hacer software. Entonces, en vez de tomar todos los requerimientos del cliente, tomamos una partecita. La especificamos, la analizamos, la diseñamos, la programamos, la probamos y la entregamos. Feedback. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te parece bien? ¿Esto es lo que vos querías? Sí, esto sí, pero esto lo cambiamos. Listo, vamos a la otra vuelta con otro poquito de funcionalidad más. Entonces, el sistema, en las distintas iteraciones, este es de tipo iterativo, hay un montón. Ya vamos a ver cuál es el que estudiamos nosotros en el proceso que vamos a estudiar, se llama iterativo incremental. Pero en definitiva la esencia es que partimos la complejidad del producto en partes y al final de cada vuelta le estamos entregando algo concreto al usuario que puede usar y que si quiere lo puede poner en producción.
Y entonces eso nos da la posibilidad de realimentar. Eso es la tendencia hoy. Eso es la tendencia. En vez de trabajar con estos secuenciales, que a la larga lo que pasaba es que llegábamos al testing y terminábamos haciendo requerimiento, análisis, diseño, implementación, todo de nuevo, porque en el testing nos daban mal las cosas, ¿sí? Entonces parecía secuencial, pero era mentira que era secuencial. Después terminaba siendo medio un despelote. Entonces, la idea es reemplazar ese 100% secuencial por uno iterativo. ¿Ven? Donde hago un poquito de requerimiento, un poquito de arquitectura, un poquito de diseño, un poquito de programación, un poquito de programa, un poquito. Y al final de cada uno de esos poquitos, yo tengo una versión del sistema que yo le puedo entregar a mi cliente. Esa es un poco la idea. Y esa es la tendencia. La tendencia es hacia ciclos de vida iterativos. No importa el modelo, pero iterativos. Por esto de que yo obtengo realimentación rápido y entonces en vez de gastar tiempo, plata, paciencia del cliente, le entrego algo rápido que él me valida. Y ahí veo, me va bien, me va mal. Y en función de eso decido. Las metodologías ágiles, Agustín, asumen sí o sí ciclos de vida iterativos. Sí o sí ciclos de vida iterativos. O sea, ciclos de vida como este que yo te estoy mostrando acá abajo. Puede tener alguna variante de nombre o de forma, pero todos iterativos. Todos sobre la base de que yo hago un poquito y lo realimento rápido con el cliente y en función de eso aprendo y veo por dónde sigo. Sí, efectivamente. Esa es la expectativa de las metodologías ágiles. ¿Sí? Así que bueno, como les decía, hay un montón de ciclos de vida, un montón. Básicamente, como les decía, el foco nuestro es estudiar el que nos interesa que ustedes usen, que es el iterativo. Que vamos a estudiar el iterativo incremental, que es el que propone el proceso que vamos a estudiar nosotros. Pero hay muchísimos. Y acá les estoy listando, y ni siquiera son todos estos, hay muchos más. A lo largo de 30, 40 años, miren si no han inventado ciclos de vida. Pero básicamente, obviamente que ustedes tienen que analizar para cada proyecto en particular cuál es el ciclo de vida que les conviene. Lo que sí es claro es que un ciclo de vida en cascada solo se justificaría si ustedes tienen todos estos elementos controlados. Es decir, no tienen riesgo, conocen el producto, conocen el cliente, conocen el equipo, los requerimientos no son volátiles, es decir, lo que te piden no va a cambiar, o tiene muy poca probabilidad de cambiar. Entonces, en esos escenarios, ponele que elijas un ciclo de vida en cascada. Si ese no es el caso, que la mayoría de las veces no lo es, porque o no tenés clara la tecnología, o el equipo es la primera vez que trabajas junto, o el cliente es la primera vez que trabajas con él, o los requerimientos cambian. Ustedes imagínense haciendo software para el gobierno, para cualquier estado, municipal, provincial, nacional, con la volatilidad que tienes. Entonces, si esas situaciones se presentan, lo más sano es trabajar con ciclos de vida iterativos, cosa que si vas a fracasar, fracasás a periodo de tiempo cortito, invertiste poco tiempo, poca plata y te diste cuenta que no funciona y listo, te dedicas a otra cosa. No como los grandes proyectos que han salido a veces en los diarios, que después de 3 años de darnos la cabeza contra la pared y de gastar un montón de plata, terminamos cancelando el proyecto porque no llegamos a ningún lado. Y historias de esas les puedo contar un montón, que salen en los diarios cada tanto, con más frecuencia que la que uno le gustaría que ocurra. Bueno, gente, creo que por hoy ha sido más que suficiente. El lunes de la semana que viene vamos a empezar a estudiar el proceso que nosotros vemos en esta materia, que lo empezamos a estudiar en esta materia,
y que lo seguimos estudiando el año que viene en diseño. Acá hacemos foco en las primeras partes y el resto de las partes las vemos el año que viene en diseño. Así que por hoy me parece que es suficiente. Les pido por favor que repasen esta presentación y esta clase, y si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que les surja después, el lunes, en la primera parte de la clase, me avisan y lo vemos de nuevo, lo repasamos, lo que haga falta. Esta presentación está subida en el aula virtual, así es que si no la encontraron, búsquenla por ahí que está ahí. Bueno, gracias a ustedes y nos estamos viendo el lunes que viene, ¿sí? Adiós.